ahora a los del 33 al 40 y... déjenme ver qué número es. 33 a 44, así es como yo lo tengo en el libro. Y dice, encuentra el dominio y representa la gráfica de la función. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, viene marcado con rojito el 39. ¿Ya lo vieron cuál es el 39? Es G mayúscula de X igual a 3X más valor absoluto de X entre X. ¿Sí lo tienen así? ¿Sí? ¿Quieren que hagamos ese? ¿Sale? Bueno, dice, a ver, vamos a borrar eso. Entonces dice G de X, G mayúscula de X es igual a X más el valor absoluto de X entre X. ¿Sale? 3X, perdón. 3X. Hay que encontrar el dominio y hacer la gráfica. Bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar el dominio? Acuérdense que hay fundamentalmente dos restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? No existen raíces pares de números negativos y la división entre 0 no está definida, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces aquí, ¿cuál se presentaría de esas dos? Pues la división entre 0. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, tomamos el denominador. ¿Quién es el denominador? X. Encontramos los valores que lo hacen 0. Y esos cuates los descartamos, ¿sí se acuerdan? Entonces, en este caso, pues ya lo encontramos, es 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que X son cualquier número, excepto el 0. ¿Verdad? Porque es el que hace 0 el denominador. ¿Sí? Ustedes van a decir, bueno, ¿y el valor absoluto qué onda? No importa, el valor absoluto está en el numerador, no va a afectar. Si estuviera en el denominador, pues sí. ¿Sale? Bien, ya encontramos el dominio. Hay que encontrar ahora la gráfica. ¿Sí? Hacer la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? ¿Cómo se hacen las gráficas de funciones? ¿Qué haces para hacer una gráfica, compañero? Ingeniero. ¿Eh? ¿De la que te acuerdas? La tabulación. ¿Están de acuerdo, sí o no? La tabulación. Recuerden que la tabulación es una tabla. De hecho, tabula es tabla en latín. ¿Sí? De ahí viene el nombre. Y entonces le vamos a dar valores a la variable independiente, que viene siendo la X, para obtener los correspondientes valores de la variable dependiente, que es la G. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué valor le vamos a dar a la X? Pues cualquier valor que esté en su dominio. Es decir, en este caso, cualquier número real excepto el 0. ¿Vale? Entonces vamos a darle, por ejemplo, el menos 3, el menos 2, menos 1, 0, no, el 0 no, el 1, el 2, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo así. Ya más adelante les voy a pasar ahí algunos tips para que también hagan un poquito más rápido la gráfica. Entonces, si X vale menos 3, lo voy a poner aquí. Sería 3 por menos 3 más valor absoluto de menos 3 entre menos 3. ¿Esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 9 más 3 menos 6 entre menos 3, 2, ¿verdad? ¿Sí nos da 2? ¿Sí? Porque es menos 9 más 3
Menos 6 entre... Menos... ¿Mande? Pero es que el menos 6 entre menos 3. ¿Te hace más, no? ¿Sí? Con el menos 2, ¿qué me va a quedar? 3 por menos 2 más valor absoluto de menos 2 entre menos 2. ¿Sería cuánto? Menos 6 más 2, menos 4. Menos 4 entre menos 2, 2. ¿Sí? Luego, por menos 1, 3 por menos 1 más valor absoluto de menos 1 entre menos 1. Esto nos va a dar también 2. ¿Sí? Y luego con el 1 va a ser 3 por 1 más valor absoluto de 1 entre 1, pues nos da ¿cuánto? 4. ¿Verdad? Y luego con el 2, ¿cuánto me da? 3 por 2 más valor absoluto de 2 entre 2. ¿Cuánto es esto? ¿4? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabes? Bien, pues vamos a hacer la grafiquita. A ver. A ver, déjenme enfocarle bien aquí. Bueno, ok, entonces vamos a hacer la grafiquita. A ver, dibujamos el plano cartesiano. X, Y, vamos a utilizar una escala más o menos adecuada. ¿Está? Y vamos a ponerlo con otro color, con el rojo. Acuérdense que el resultado de la tabulación van a ser esos pares ordenados que van a corresponder a las coordenadas de los puntos de la gráfica, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el punto menos 3,2, menos 3,2, menos 2,2, menos 1,2, el 1,4, el 2,4. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ya están los puntos, pero ahora hay que suavizar la curva. ¿Sí? Aunque entiéndase por curva gráfica. Sí, en términos generales la palabra curva se refiere a gráfica. De forma general, ¿sí? La gráfica de una función. Entonces hay que suavizar. Suavizar es, pues, unir esos puntos, ¿verdad? Para tener la gráfica como tal, porque pues, esos son puntos nada más los que tenemos ahí. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, primero que nada, sabemos que X no puede valer 0. A veces es muy importante que analicemos aquellos puntos que no pertenecen al dominio de la función. Si se fijan, no tenemos cuando X vale 0, porque pues, obviamente no formaba parte del dominio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en 0? Pues en 0 tenemos que poner un punto blanco. ¿Sí? Tenemos que poner un punto blanco. Ahí sí no va a existir. Pero independientemente de eso, podemos decir que el comportamiento es así. Para los números negativos y para los números positivos. ¿Sí están de acuerdo o no? Pero todavía está incompleta la gráfica. Aquí todavía como que me falta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para averiguar el comportamiento de la función en estos puntos, ahí sí vale la pena coger puntos muy cercanos al 0, que es donde no existe. ¿Sí se acuerdan que en 0 no existe, verdad? ¿Sí o no? Entonces hay que coger valores muy cercanos, obviamente uno positivo y uno negativo. Yo voy a coger uno muy cercano al 0, por ejemplo, el punto 0,01. Si se fijan, está muy cercano del 0, pero del lado derecho. Mientras que pues este punto, bueno, no punto, este es valor. Punto es cuando es la parejita, corrijo, ¿sí? Este valor está muy cercano del 0, pero por la izquierda. Entonces ya más o menos voy a saber qué comportamiento hay ahí. Con este valor sería así.
¿verdad? Si lo sustituyo entre el punto 0,1 y luego con este de acá, aquí menos punto 001 entre menos punto 001. Pues bueno, yo les puedo asegurar que este cuate va a dar 4 y que este cuate va a dar 2. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué significa? Significa que para los negativos la función vale 2. Entonces ahora sí ya puedo hacer esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Y para los positivos vale 4, entonces ahora sí ya puedo completarla. Pero ¿qué pasa? Que en 0 no existe. Entonces ahí tengo que ponerle punto blanco. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien, ahí está ya la gráfica. Una vez que tenemos la gráfica ya podemos encontrar el rango. El rango yo lo voy a poner con letra R mayúscula, este es el rango. ¿Qué es el rango? El rango son los valores que toma la función, ¿sí? La variable dependiente. Entonces, en este caso, el rango ¿quién sería? Todas las 10. Ustedes van a decir, ¿pero por qué 10 si aquí no tenemos 10? Aquí tenemos g de x. Sí, pero recuerda que la y viene siendo esa variable independiente. Podemos ponerlo de esta forma si quieres, ¿no? Entonces, tal es que y vale nada más 2 y vale 4. O sea, el rango nada más son 2 valores. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Oigo. A ver si alcanza sí, ya la hicimos. Ok, a ver, vamos a ver si funciona el cañón. A ver. Vamos con sus mochilas. ¿No? Trabajo ahí de origami, ¿no? Bueno, vamos a hacer la gráfica. Sí saben que existen muchos softwares, ¿no? De matemáticas. No sé si han tenido experiencia con algunos. Está, por ejemplo, el GeoGebra. Está, por ejemplo, el Derive. A mí me gusta mucho uno que se llama Matemática, es muy poderoso, muy potente, ¿sí? Está otro que también es buenísimo, que es el MATLAB. Y vamos a utilizar software como herramienta de estudio para en un momento dado comprobar nuestros resultados. Espero que no me vaya a traicionar el cañón. Si falla, pues ya no es bronca de su servidor. Creo que no. No. Sí funcionó, perfectísimo. A mí me gusta mucho este software que se llama Matemática, ¿sí? Es con licencia, pero no es muy caro. Sí, no es muy caro. Creo que cuesta 500 pesos al año. ¿Sí? No es muy caro. Y además es un software que les va a servir para sus otras materias. Sí, para probabilidad, para cálculo, para estadística. Entonces, sería muy interesante que se empezaran a meter con este tipo de softwares. Claro que en su clase de estadística, pues hay softwares ya propios para esa materia, como el StatGraphics, el Minitab, ¿sí? Que también son muy potentes, pero siempre es bueno conocer software. El software debe de ser una herramienta de estudio nada más, ¿sí? No es posible enseñar matemáticas con software, no. Nada más debe de ser herramienta de estudio. Es como, a ver, vamos a ver si lo hicimos bien, ¿sí? O vamos a ver qué resultado da para ver si es el que yo saqué, ¿sí? De eso se trata el software. Es una herramienta nada más que pues ayuda a la ingeniería. Sí, hay que entender esto, que son ramas o son instrumentos tecnológicos, pero que tienen que servirnos, nada más, ayudarnos. Eso es la idea de la tecnología.
Entonces yo lo voy a utilizar para hacer la gráfica, ¿sí? Para hacer la gráfica se utiliza el comando plot. Fíjense, aquí dice representación gráfica, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, está muy clarita la letra. Aparecen ahí unas pestañitas y lo bonito de este software es que siempre la primera letra va en mayúscula, pero cuando la pones inmediatamente te aparece el menú de todas las demás funciones. ¿Para qué? Para que identifiques cuál es la que vas a utilizar y no tengas que memorizarlas todas. Entonces yo voy a utilizar esta, ¿por qué? Porque esta es la que me permite graficar una sola función. Si se fijan, ahí tenemos como argumentos f de x, la variable y prácticamente de dónde a dónde quiero graficar. Entonces ahí voy a meter la función. Mi función es un cociente, entonces va a ser cociente 3x más, el valor absoluto es abs, lo pongo entre corchetes, abs x y luego aquí entre x y la voy a graficar, por ejemplo, de menos 5 a 5. ¿Sí? ¿Vale? Y evaluamos y ahí está la gráfica. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Pero voy a poner aquí otra función que se llama grid. El grid lo que hace es ponerle cuadriculado. Fíjense, aquí está. Grid line, parrilla de líneas. Que nos lo ponga automático. A ver, vamos a ver qué pasa. Fíjense, ya me puso ahí el grid. ¿Sí? No se alcanza a ver, este cañón está ya muy cansado ya el foco. A pesar de que tenemos apagada la luz. Pero miren, sí se alcanza a ver más o menos aquí la gráfica. Una cosa importante es que no está haciendo la gráfica, ¿cómo les diré? Fíjense que nuestra gráfica, esta parte horizontal es en 2. Acá el matemática parece que lo pone sobre el eje X, pero no es que lo ponga sobre el eje X. El nivel es de 2. Nada más que ya no traza abajo. Déjenme ver a ver si poniendo 5.0 se puede remediar eso. Si no, no, lo sigue dejando igual. Es una de las cosas que tienen a veces los softwares, ¿sí? No deforman a veces la gráfica, sí, a veces la deforman, a veces la recortan, como en este caso. Vean cómo nuestra gráfica es 2 y 4. Y aquí pareciera que es, no sé si se alcanza a ver, aquí sí, esto es 2, perdón, 4, aquí se alcanza a ver el 4, pero aquí aparentemente es 0, pero no es 0, es 2, el valor de 2, vean, aquí está 2.5, 3, este es 2, ¿sí? Como que recorta la gráfica. Esa a veces es una de las cuestiones que sucede con los softwares. Matemática, les digo, lo pueden, incluso hay versiones para estudiantes, versiones estudiantiles, búsquenlas. Hay una versión de prueba, se me hace muy bueno el software, se llama Wolfram Matemática, ¿sí? Wolfram es un nombre alemán, es un nombre muy alemán, o sea, no hay equivalente en español, es como Cuauhtémoc. Ya ven que Cuauhtémoc es un nombre de esta tierra, ¿no? ¿Sí o no? Bendecida, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Cuauhtémoc, Cuitláhuac, sí, no hay en otro idioma, no hay equivalente en alemán o en español, pues no, porque el vocablo es prácticamente náhuatl, creo, ¿no? Sí. Entonces así Wolfram es un nombre germánico y es el nombre del cuate que hizo el software, se llama Wolfram. Es un científico de la computación, creo que hizo muy buen trabajo, ¿sí? Así como Kaspersky, ¿no? Ya ven que es el apellido del cuate que diseñó el antivirus. Está, por ejemplo, Norton, sí saben que también es el apellido del diseñador del antivirus, ¿no? Norton, que dicho sea de paso, falleció hace poco el señor Norton, y dicen que sabía muchas cosas este señor, sabía muchísimas cosas,
y que muy probablemente por eso pasó lo que pasó. Bastante interesante. Yo creo que había que investigar qué es lo que sabía el señor Norton para que nos lo pueda compartir, pero pues hay que buscarle. Les recomiendo otro que también muy bueno, este cuate todavía vive, Julian Assange. ¿Han oído hablar de Julian Assange? Julian sabe muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Habría que yo creo que pronto se van a saber muchas cosas que sabía Julian, y obviamente pues también el señor Norton, en fin. Bueno, pero volviendo a esto, ahí está, ¿vale? Pues vamos a hacer otro ejercicio. Miren, aquí está muy clarito, les digo, pero pues ni modo. Vamos a hacer una función por partes. Me espantó. Función por partes. Bueno, a ver, escójanse la que quieran, rápido. Es que pues sí, es la bronca. Vamos a hacer el 36. Me late el 36. Ahorita hacemos los otros. ¿Por qué me late el 36? Ahorita se lo voy a decir por qué. Es la página... pues es el capítulo 1, es el ejercicio 2.1.1, muchachos. Es que, a ver, aquí la página es la 22. Sí, página 22. A ver, vamos a ver por qué el 36. Voy a desconectar esto. ¿Sí? Fíjense bien. De hecho, ese nombre de Wolfram es un nombre muy interesante, porque es muy parecido les digo, muy parecido a nombres como Cuauhtémoc, porque para nosotros pues Cuauhtémoc fue un emperador, ¿sí? Y Wolfram fue un caballero alemán medieval, protagonista de algunas historias muy interesantes, ¿sí? Ya ven que estaban los famosos, estas obras que se llamaban los Cantares de Gesta, ¿verdad? Los Cantares de Gesta, estaba ese de Wolfram. Por acá estaban los de, ¿cómo se llamaba este cuate? Roldán, los Cantares de Roldán, ¿sí? Bueno, pues se puede hablar, por ejemplo, del Miocid. O sea, les quiero hablar del poema del Miocid, ¿no? Son los Cantares de Gesta, muy interesantes. Entonces, Wolfram es un caballero que fue protagonista de una historia medieval alemana muy padre, muy padre. Incluso hay una obra musical fregosísima que luego a ver si les compartimos un pedacito para que más o menos se den una idea de lo que es esta historia. Es una ópera que se llama Tannhäuser o Tannhäuser de Richard Wagner. Es una cosa increíble, ¿no? Sorprendente. Luego lo vamos a poner a ver un pedazo. Bueno, pero mientras, pues está h de t. A ver, es h de t igual a 4 menos t cuadrada sobre 2 menos t. ¿Vale? ¿Sí o no? Muy bien. A ver, aquí primero identifiquemos la función. ¿Qué tipo de función es esa? Es una función, ya habíamos platicado un poquito de este tipo de funciones. Una función racional impropia. ¿Sí o no? Es una función racional impropia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. En las funciones racionales propias, siempre todos los valores, esto es importante y lo vamos a retomar más adelante, todos los valores que hacen cero el denominador en las funciones racionales propias son asítotas verticales. ¿Sí recuerdan eso, no?
asíntotas verticales. ¿Sí? Pero cuando son impropias, puede ser que los valores que hacen cero el denominador no sean asíntotas verticales. Eso es importante porque las asíntotas verticales corresponden a discontinuidades infinitas. Más adelante lo vamos a retomar cuando veamos el tema de discontinuidad, pero mientras lo vamos comentando. Ahora, aquí yo lo voy a hacer de dos formas, el ejercicio. La primera forma sería, bueno, es una función como tal, voy a ver qué restricciones satisface para sacar el dominio, analizo eso y construyo la gráfica. ¿Sí? Esa va a ser la primera forma. Entonces vamos a hacerlo de esa primera forma. Entonces aquí cojo el denominador, encuentro los valores que lo hacen cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y llego a la conclusión de que t debe de valer 0. Perdón, t debe de valer 2. Es el valor que hace 0 el denominador. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el dominio van a ser todos los valores diferentes de 0. Todos los números reales excepto el 0. Perdón, el 2. Excepto el 2. Disculpen. Excepto el 2. ¿Sí estamos? Todos excepto el 2. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? La tabulación. Hacemos nuestra tablita. Vamos a darle valores a t, cualquiera excepto el 2. Entonces vamos a darle, por ejemplo, el menos 3, el menos 2, menos 1, el 1, el 3 y el 4. ¿Sí? Si se fijan, bueno, ¿y el 0 dónde va? Si quieren también se lo damos. Menos el 2. Bien, entonces, con menos 3 va a ser 4 menos 3 al cuadrado sobre menos 3. ¿Esto cuánto me va a dar? Menos 5 tercios, me va a dar 5 tercios, ¿no? Porque sería 4 menos 9 menos 5. Se va entre menos 3, 5 tercios. ¿Sí, verdad? Bien. Con menos 2 va a ser 4 menos 2 al cuadrado entre menos. A ver, espérenme tantito. Aquí me faltan esos menos t. ¿Por qué no me dicen? A ver, corrijo entonces. 2 menos 3. Ahora sí, ¿verdad? Yo nada más estaba cogiendo el puro menos 3. Ahí, cuidado. Entonces el numerador da menos 5 y el denominador, ¿cuánto me va a dar? 5. ¿Menos 1? Sí. ¿Sí? Bien. Y entonces aquí va a ser 2 menos 2. Entonces va a ser 4 menos 4, 0. Entre 4 pues me va a dar 0. ¿Sí, verdad? Sí. Bien. Con menos 1, 4 menos 1 al cuadrado entre 2 menos 1. ¿Cuánto va a ser? 1. Luego con el 0, 2. ¿Sí? Con el 1, 3. Con el 3, va a ser 5. 5, ¿verdad? Sí, 5. Porque sería 4 menos 9 menos 5 entre menos 1, 5, ¿verdad? Y finalmente con 4, 2 menos 4, va a ser menos 12, menos 12, 6. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, pues vamos a graficar esos puntos. Hacemos nuestro plano cartesiano. ¿Sí?
Y vamos a empezar a poner los puntos. A ver, tenemos el menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1. Menos 2,0. Menos 2,0. Menos 1,1. Menos 1,1. 0,2. 0,2. Luego, el 1,3. 1,3. Luego, 3,5. 3,5 por acá. Y luego 4,6. 1, 2, 3, 4, 5. Ese 4 está más abajo, por aquí. Y el 6 por acá. ¿Sí? Dijimos 4,6, ¿verdad? Sí, 4,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por aquí. Ahí están los puntos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ahí están los puntos. Si se fijan, digo, yo lo estoy haciendo a mano, pero ustedes en su hojita cuadriculada o en su hoja milimétrica, si quieren traerse algunas hojitas de esas para que les queden bien chingonas las gráficas, se van a dar cuenta que pareciera ser una línea recta. ¿Sí están de acuerdo? Y sí, efectivamente va a ser una línea recta, amigos. A pesar de que lo estoy haciendo mal. Aquí ya aparentemente no es línea recta, pero es porque lo estoy haciendo mal. Miren, de hecho, si se fijan es 1,3. Aquí debe de estar el punto 2,4. A lo mejor ya como que no mucho, pero va a ser una línea recta ahí. Y ahorita les digo por qué. Ustedes van a decir, ¿por qué línea recta? Ahorita vas a ver. Pero, ¿qué pasa? Dijimos que no puedo coger el 2. ¿Están de acuerdo? No puedo coger el 2. Entonces, en t igual a 2, ¿qué tengo que hacer? Un salto. Un brinco. ¿Sí? Un salto. No puede coger el 2. Ahí no puede existir la función. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense, muy importante. Esta función es una función racional impropia. ¿Sí? Bien. Las funciones racionales propias, los valores que hacen cero el denominador, nos van a determinar asíntotas verticales. Pero esta no es propia, esta es impropia. Entonces, en las impropias, sí pueden ser asíntotas o puede que no lo sean. Si no son asíntotas, van a ser saltos de discontinuidad, como en este caso. Este es un salto. ¿Sí están de acuerdo, no? Tengo que descartar el 2. Entonces, es una línea recta, pero ahora me cuenta que aquí la línea recta se echa un brinquito en 2. Ahí no existe. Esto más adelante lo vamos a ver, se llama discontinuidad de salto o discontinuidad evitable o también discontinuidad finita. ¿Por qué finita? Porque las discontinuidades infinitas son las que corresponden a las asíntotas verticales. ¿Queda claro? Bien. Entonces, pues ahí está. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que el rango, porque recuerden que el rango, una forma muy sencilla de determinar el rango, ya vimos cómo es el dominio, pero para el rango, la forma tal vez más sencilla es hacerlo a partir de la gráfica. Entonces, a partir de aquí de esta gráfica, yo puedo decir si el rango, es decir, los valores de y, de la variable independiente, de la variable dependiente, son todos los valores. Yo le puse y, recuerden que y viene siendo HDT. Tales que y sea diferente de y. No, X no puede valer 2. Pero, aparentemente y ¿cuánto es? Como que es un poquito complicado, ¿verdad? Sobre todo porque lo estoy haciendo a mano.
Pero antes de poner eso, les explico. A ver, va. Segunda forma. Esa fue la primera. Segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Como sé que es una función racional impropia, ¿qué dijimos que hay que hacer? División sintética. ¿Sí? Cuando sea una función racional impropia, hay que hacer división sintética. Acuérdense que la división sintética me va a dar como resultado un polinomio más una fracción racional propia. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la división sintética, la voy a hacer aquí. Para hacer la división sintética yo les recomiendo que ordenen en forma descendente los polinomios y llenen con huecos si tienen faltantes. ¿Están de acuerdo que en el numerador no tengo el término lineal? Entonces le pongo 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y si se acuerdan cómo era la división sintética, ¿verdad? Era menos t cuadrada más 0t más 4 y lo voy a dividir entre menos t más 2. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué multiplicado por menos t me da menos t cuadrada? T. ¿Sí o no? Este por este, 2t, pero lo cambio de signo. Y lo pongo en su lugar, con los lineales. ¿Sí o no? Con los lineales, ¿no? Por eso lo con 0. T por menos t cuadrada, pero lo cambio de signo. ¿Sí se acuerdan que ese es el mecanismo de división sintética, no? ¿Sí o no? Ese cambio de signo. Es exactamente lo mismo que hacemos con sumar números. Fíjense. A ver. ¿Qué hacemos? Un número que multiplicado por 3 me dé 25 cerca de 25. El 8. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué decía en la primera de sus maestras? 3 por 8, 24. Para 25, 1. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero es exactamente lo mismo. Fíjense. 3 por 8, 24. Lo cambio de signo y lo sumo. Es exactamente lo mismo. Nada más que en la primaria se brincaban ese paso las maestras porque estabas chico. Y ya dijimos que no hay que confundir a los niños. Si no, no van a entender menos matemáticas. ¿Sí o no? Entonces, es exactamente igual. Si sumas, ¿qué va a dar? 0 menos 2t y luego se baja el 4, ¿no? Igual. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué número multiplicado por menos t me da menos 2t? El 2. Este por este 4, lo cambio de signo. Este por este menos 2t, lo cambio de signo. Me da residuo 0. Me da residuo 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Significa que esta función, la voy a poner aquí arriba, es igual a t más 2. Fíjense qué chistoso. Esta función originalmente es una función racional impropia, pero obtengo una lineal, una polinomial. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es interesante. Estas dos funciones son lo mismo. Desde un punto de vista aparente, pudiéramos decir que sí, pero en realidad no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque esta línea recta, su dominio son todos los reales. Pero de esta, a pesar de que son los mismos puntos que esta, ¿sí? Esta no puede coger estos. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Pero fíjense cómo nada más son diferentes en este punto. Porque si yo hiciera la gráfica de esta, va a ser esa línea recta. ¿Sí? Y entonces fíjense cómo la gráfica la hice yo con la función racional impropia. Y me dio esta recta, pero descartando el 2. Mientras que si yo lo hubiera hecho
Con la pura recta sí cogería el 2. Y entonces, como ya está más fácil esta, ya puedo decir que la función sería 4. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son, hagan de cuenta que son hermanas gemelas, ¿verdad? Los gemelos no son totalmente iguales. ¿Sí o no? No son totalmente iguales. Estas sí existen dos, pero esta no. ¿Sí? No oigo. No oigo. Ahora, pues esto también lo podemos ver con el matemático. Ingeniero, ¿le puedes ahí apachurrar, por favor? Pínchale ahí, ingeniero. Gracias. Entonces, la recta es continua, pero esta función que yo acabo de analizar no es continua. Tiene una discontinuidad de salto. Algunos autores le llaman discontinuidad finita y algunos otros le llaman discontinuidad evitable, porque se evita en cierto modo esa discontinuidad que sería infinita por un punto. ¿Sí? Entonces eso es importante. Bueno, aquí para hacer la gráfica, si quieren pueden copiar todo esto y ya nada más modificar, ¿no? Mi función es 4 menos t cuadrada entre 2 menos t a ver, ahí va la gráfica, ¿eh? ¿Sí se fijan? Ok, bueno, aquí lo que no nos ayuda mucho es pues que ya aparentemente el foco ya hay que cambiar. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Ya se van? ¿A dónde van? ¿A inglés? ¿No lo toman aquí? ¿Dónde lo toman? ¿Hasta allá? ¿Aquí arriba? ¿No lo toman allá? ¿Cuando son edificios de inglés? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Mañana sí les traigo el examen. Que pasen buena